Buenas noches a todos. Nuevamente queremos agradecerles por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Valeria del Castillo, soy estudiante de 11 semestre de Medicina de la Universidad del Bosque y soy la presidenta del IMIC Bosque. El día de hoy me encuentro en compañía de mi compañero Miguel Santiago Merchán, que es estudiante de octavo semestre de Medicina y es miembro activo de nuestro grupo de interés. Para el abordaje clínico nos acompaña también el doctor Alejandro Durán Camero, que es médico cirujano especialista en medicina interna y docencia universitaria en la Universidad del Bosque y especialista en nefrología de la Pontificia Universidad Javeriana. Ahora bien, para dar inicio al caso clínico, pues vamos a comentarles un poco sobre la paciente. Eh, la paciente ingresó a la institución, se llama María Consuelo, es una paciente de 61 años de edad, es de naturalidad y procedencia de Bogotá, la escolaridad es bachiller académico y de ocupación es ama de casa. El estado civil de la paciente es casada y su religión es católica. La paciente nos llega con el motivo de consulta de que no puede respirar. Contamos con la enfermedad actual de la paciente, en la que nos mencionan que es una paciente femenina de 61 años de edad, quien ingresa a servicio de urgencias con un cuadro clínico de 2 horas de evolución, consistente en disnea súbita con MMRC de 4/4, acompañado de dolor precordial tipo pleurítico constante en hemitórax posterolateral izquierdo, que inició al mismo tiempo que la disnea, sin irradiación de intensidad 4/10 según la escala análoga del dolor, que se intensifica en la inspiración y en la aspiración. Adicionalmente, la paciente presenta palpitaciones, las cuales iniciaron simultáneamente con la disnea. Adicionalmente, la paciente refiere que presenta un edema bilateral, el cual según la paciente se marca con las medias hace una semana, el cual lo relaciona con un trauma secundario, una caída desde su misma altura. Este es de predominio miembro inferior izquierdo, grado 3 y presenta sensación caliente. Para el manejo del dolor, refiere a administración de 1 gramo de acetaminofén para la modulación del dolor preurítico sin mejoría y nos menciona que no ha tenido nexo con pacientes COVID positivo. Bueno, frente a los antecedentes, pues tenemos que los personales, los patológicos, tienen una falla cardíaca con fracción de eyección reducida al 35%, diagnosticada hace 2 años, secundaria a un infarto agudo de miocardio en el 2017. Tiene lipidemia y hipotiroidismo. Frente a los quirúrgicos, tienen implante stent coronario de stent coronaria derecha en el 2017. Y los toxicológicos, niega alergias, tabaquismo, índice tabáquico de 15 paquetes año, alcohol ocasional. Frente a farmacológicos, salcubitril valsartán 100 miligramos cada 12 horas, carvedilol 25 miligramos cada 12 horas, aspirina 100 miligramos cada 24 horas, espironolactona 25 miligramos cada 24 horas, rosuvastatina 40 miligramos cada 24 horas, levotiroxina 75 microgramos cada 24 horas. Frente a los traumáticos, golpe de gran impacto en pierna izquierda hace una semana, hospitalarios 3 en el último año por descompensación de la falla cardíaca, transfusionales niega, venéreos niega, ginecobstétricos G1, P1, B1, menarquia a los 13 años de edad, ciclos regulares, FUR a los 49 años de edad, planificación niega, citología vaginal niega, familiares, madre hipertensa con diabetes mellitus tipo 2 y padre muerte por el infarto agudo de miocardio a los 60 años de edad. Para resaltar acá, muy importante que frente a la dosis de salcubitril valsartán, la paciente pues no está en dosis plena, tiene un antecedente traumático de que pues debe llamar la atención y tiene también antecedente que llama la atención de la recurrencia de descompensaciones en el último año. Frente al examen físico, estado general es una paciente que en el momento de la valoración se encuentra alerta, orientada en las 3 esferas, lecho indiferente, hidratada, febril, con fases álgica y signos vitales de tensión arterial sobre 166/73 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, temperatura de 37,3 grados centígrados, saturación de oxígeno al 82% con una FiO2 al 21%, un peso de 70 kilogramos y una talla de 150 centímetros con IMC 31.1. Para resaltar en este momento la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Frente a cabeza y cuello es una paciente normocéfala, esclerosis ictéricas, isocoriana monoreactiva a la luz y acomodación. Serostomía, cuello móvil, sinadenopatías, tiroides no palpable, irogitación yugular grado 2,
sin danza carotidia y uso de músculos accesorios. Importante la ingurgitación yugular grado 2 y el uso de músculos accesorios. Frente al lo cardiopulmonar, es eléptico, simétrico, normoexpansible, con presencia de signos de dificultad respiratoria como tiradas intercostales, estertores en ambas bases pulmonares, ápex en sexto espacio intercostal con línea axilar anterior, y a la auscultación cardíaca, ritmos cardíacos rítmicos sin agregados ni soplos. Importante resaltar en ese momento la presencia de signos de dificultad respiratoria, estertores en ambas bases, y apex en sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. Frente al abdomen, abundante panículo adiposo, blando, depresible, sin soplos, sin signos de irritación peritoneal, sin circulación colateral. Frente a extremidades, entonces tenemos que tiene miembros inferiores con edemas asimétricos con predominio en miembro inferior izquierdo, que es grado 3, pulsos conservados con el eritema en miembro inferior izquierdo, signo de Homans y Pratt positivo, que es importante. Frente a lo neurológico, es una paciente alerta orientada a las tres esferas con glosgo 15/15, sin signos de focalización, pares craneales normales, sensibilidad y coordinación y reflejos normales, sin signos meningeo. Entonces, la impresión diagnóstica que tenemos en este momento es un tromboembolismo pulmonar, un infarto agudo de miocardio, una descompensación de la falla cardíaca y una disección aórtica. Entonces, la pregunta ahora más importante para responder es si la paciente presenta o no inestabilidad hemodinámica. Entonces, lo más importante, pues como ya les mencionaba, recordando los ítems previamente expuestos por nuestros compañeros, es determinar si la paciente requiere alguno de estos. Pero como ya nos comentaron la historia clínica, la paciente se encuentra en el momento hemodinámicamente estable, lo que nos va a ayudar con el manejo que se le va a realizar a continuación. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir con la paciente? Elaboramos escalas de probabilidad clínica. Entonces, como ya hablaron nuestros compañeros, está la escala de Wells, y esta paciente tendría un puntaje mayor de 4, que es TEP probable, y según la escala de Ginebra, tiene un puntaje de 12, lo que nos da una alta probabilidad de TEP mayor de 11. Entonces, según ese algoritmo de la guía NICE, entonces podemos ver que según la paciente, entonces tiene más de 4 puntos en el Wells, y entonces la conducta a seguir es realizar una angiotomografía o una anticoagulación mientras se hace la angiotomografía para diagnosticar. Los paraclínicos que se solicitaron para el diagnóstico, la angiotomografía, y complementarios, un electrocardiograma de las 12 derivaciones, gases arteriales, ecocardiograma transtorácico, biomarcadores, cuadro hemático, función renal y tiempos de coagulación. Frente al electrocardiograma, tenemos un electrocardiograma. Primero tenemos que ver la presencia de onda P. Tenemos onda P positiva en D2, D3 y ABF, y negativa en ABR. Tenemos RR regular, lo que podríamos pensar que es un ritmo sinusal. Por la frecuencia cardíaca, entonces podemos pensar que tiene una taquicardia sinusal, y ya de resto tiene electro normal. Frente al cuadro hemático, no presenta ninguna alteración. La función renal tiene una creatinina sobre 9, L19 y tasa de filtración glomerular, según la fórmula de CDK-EPI, de 69, no hay alteraciones. Los tiempos de coagulación no presentan ninguna alteración. Los biomarcadores tiene troponina negativa y el NT-proBNP está elevado. Frente a los gases arteriales, entonces esta paciente pues primero está desaturada y tiene una alcalosis metabólica no compensada con una hipoxemia moderada y con una diferencia alveolar arterial elevada. Ahora, siguiendo con las imágenes diagnósticas, la primera que se le tomó a la paciente fue una radiografía de tórax. En esta radiografía lo que encontramos es el signo de la joroba de Hampton, que es un área de opacificación en forma de cúpula en la periferia del lóbulo inferior izquierdo. Esto lo podemos visualizar con la flecha roja que se encuentra en pantalla. Ahora se procede con el angiotac, que en la imagen de la izquierda lo que encontramos fueron émbolos pulmonares en las ramas lobares media e inferior derecha, y en la imagen de la derecha se evidencia un émbolo pulmonar en la rama del lóbulo inferior izquierdo.
Entonces, para aclarar un poco, para los que no tienen como tanto conocimiento sobre el angioTAC, como para tener una ayuda en el momento de visualizar estas imágenes, los trombos que encontramos en la imagen son aquellas imágenes que se ven hipodensas, lo que hace que en realidad sea un poco fácil reconocerlos al visualizar estas imágenes, ya que nos puede mostrar, usualmente lo que ustedes ven ahí se tendría que ver blanco, pero como se encuentra esa imagen hipodensa, pues ya nos hace pensar que se encuentra algo en dicha estructura. Y con esas imágenes que estamos viendo a continuación, se puede apreciar un área de consolidación en el lóbulo inferior izquierdo, que es en la primera imagen a la izquierda, que representa el infarto pulmonar que se presentó en la paciente. Las imágenes que están complementarias hacia la derecha, pues también se puede lograr una visualización mejor de la ubicación de dicho infarto. Listo. Y aquí lo que les queríamos mostrar es el ecocardiograma transtorácico. Entonces, en el eje corto, el detalle importante es qué es lo que hace el septum interauricular, que lo que pasa a lo largo del ciclo se mete hacia el ventrículo izquierdo y le da la forma clásica de una D. Hay que poner un poco de atención para ver que esta morfología en D la toma el ventrículo izquierdo en la sístole, por lo que es un signo de sobrecarga. Entonces, la presión del ventrículo derecho en contraposición a cuando se forma la D en diástole, que ocurre en insuficiencia tricuspidea severa y otras sobrecargas en presión. Entonces, básicamente, pues el TAPSE de la paciente que fue es normal, a pesar de que el ventrículo derecho tiene una disfunción severa. No hay ningún valor ecocardiográfico mágico que por sí nos dé una forma aislada para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. En este caso, el ventrículo derecho tiene la mejor contractibilidad en la base y por eso el TAPSE, como ustedes pueden ver, se encuentra conservado. Sin embargo, la pared libre y el ápex son un desastre, entonces la función global también puede encontrarse un poco alterada. Finalmente, siempre que haya disfunción del ventrículo derecho o siempre que haya inestabilidad hemodinámica en el contexto de un TEP, hay que pensar en la posible utilidad de una fibrinolisis que tienen los partidarios y detractarios como todo. Bueno, entonces el diagnóstico hasta este momento es un tromboembolismo pulmonar. Lo siguiente, la estratificación del riesgo. Entonces, para esto tenemos la escala PESI, claro, mis compañeros, que esta paciente puntaje 91, que se clasifica en la clase 3, que es riesgo intermedio. Entonces, lo que podemos hacer con este puntaje, entonces, bueno, ya tenemos el diagnóstico, anticoagulamos, vemos la inestabilidad de la paciente, pues ya hablamos que no es inestable, entonces los dos pasos a seguir, pues es ver los signos de severidad que tiene la paciente. Entonces, no tiene signos de severidad y a la parte, pues tiene un PESI clase 3, entonces la conducta a seguir es evaluar las troponinas, eh, cuyas son negativas y la conducta siguiente es hospitalizar. En cuanto al tratamiento, pues lo que se decidió hacer con la paciente es que se decidió hospitalizar en intermedios. Pues lo que hicimos fue que, como presentaba un riesgo intermedio, lo que hicimos fue hospitalizarla en observación para realizar un seguimiento. Inicialmente lo que hicimos fue que le iniciamos oxígeno, cánula nasal 2 litros minuto, le iniciamos lactato de Ringer 70 cc hora y la anticoagulamos con enoxaparina 61 miligramos subcutáneos cada 12 horas. Lo que sucedió con la paciente es que en el transcurso de la hospitalización se descompensó. La paciente hizo hipotensión, entonces se pasó a UCI, razón la cual se realizó trombolisis con ATPLAS, por eso lo estamos viendo en pantalla. Le administramos 100 miligramos durante 2 horas. Adicionalmente, la paciente, como presentaba descompensación de la falla cardíaca, le iniciamos furosemida 40 miligramos cada 12 horas. En cuanto al manejo ambulatorio, ya después de que la paciente se recuperó, ya se encontraba en mejores condiciones, decidimos dar regreso. Entonces, para la anticoagulación de la paciente, después de que se le hizo el switch, decidimos iniciarle rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Y después se consideró que la paciente continuara rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas durante 3 a 6 meses, dependiendo pues de la evolución de la paciente. Eh, Adicionalmente, eh, como la paciente pues presentaba factores de riesgo identificables, se decidió pues inicialmente que fuera por 3 meses, pero como presentó el deterioro que les mencioné con anterioridad, que fue bastante importante,
se podría pensar que la anticoagulación de la paciente durará inclusive hasta 6 meses. Aquí una aclaración importante, como les mencionaban Camilo y Laura en la revisión de tema, al momento de elegir alguno de los nuevos anticoagulantes orales, muchas veces hay un debate en si utilizamos apixaban o rivaroxaban. En realidad no hay ninguno que muestre inferioridad al otro. Nosotros nos fuimos por rivaroxaban, pues porque principalmente el apixaban, las dosis, los primeros 7 días se hacen cada 12 horas la administración del medicamento y para el manejo de 3 a 6 meses también se da de cada 12 horas. Lo que sucede con el rivaroxaban es que ustedes inicialmente le dan el manejo al paciente 7 días, rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas, pero después se vuelve una dosis de 20 miligramos cada 24 horas, lo que nos puede ayudar a nosotros a lograr una mejor adherencia para los pacientes. Entonces, un punto importante, como ustedes sabían al momento de la anamnesis, la paciente venía tomando aspirina. ¿Qué pasa? La aspirina se suspende mientras se anticoagula la paciente por lo menos unos 3 meses, ¿listo? Entonces, cuando sale antiagregación y anticoagulación dual, pues ahí lo que toca ver es el riesgo cardiovascular y el riesgo de sangrado que presenta la paciente. Como tal, teniendo en cuenta las recomendaciones de las guías, ellas recomiendan que se revise la suspensión de la aspirina mientras se culmina la anticoagulación. Entonces, los otros medicamentos que le mandamos a la paciente fue, continuamos con la rosuvastatina 40 miligramos cada 24, le ajustamos las dosis de sacubitril o valsartán a 200 miligramos cada 2 horas para que ya se encontrara con su dosis máxima para la despresión de la falla cardíaca, ya que como también notaron la paciente, es una paciente que tenía recurrentes hospitalizaciones, carvedil al 25 cada 24 horas, espironolactona 25 cada 24. Continuamos con la levotiroxina 75 microgramos cada hora, cada 24 horas, perdón, y furosemida se lo mandamos 40 miligramos cada 12 horas únicamente por una semana para que posteriormente lo suspendiera. Y de las órdenes le pedimos valoración en 3 meses por medicina interna. Es importante tener un seguimiento con esos pacientes pues para ver cómo se encuentran, si han presentado algún deterioro clínico, si han presentado sangrados o cualquier signo de alarma que nos pueda mostrar que posiblemente la paciente no se esté recuperando adecuadamente. Adicionalmente, toca pedirles los paraclínicos de control básicos como un hemograma, pedirle los tiempos de coagulación, pedirle a la paciente electrolitos, asobados, pues para saber cómo se encuentra la paciente actualmente. Aquí un punto que queríamos señalar es la solicitud del Doppler de miembros inferiores y el dímero D. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente las personas dicen, no, pidamos el dímero D control a la paciente pues para ver cómo evoluciona con el tiempo. Entonces, eso es un tema un poco debatido porque como tal, el dímero D no se recomienda de rutina en las guías, pero se podría utilizar efectivamente como una herramienta útil para decir cuándo suspender la anticoagulación. Lo mismo sucede con el Doppler de miembros inferiores. En realidad, esto depende bastante del criterio médico que tenga cada individuo. Entonces, hay que también tener en cuenta que al solicitar estas pruebas también implica un aumento en los costos que van a tener los pacientes. Y finalmente, dar las recomendaciones y los signos de alarma para cuando la paciente se vaya a casa. Y listo. Entonces, nuevamente queremos agradecerles a todos por darnos la oportunidad de hablarles un poco sobre este tema que es bastante común en el medio y que es un tema que en realidad es muy chévere abordar y extender como la información que nos brindan las guías para saber cómo realizar un adecuado manejo en el tromboembolismo pulmonar. Con este caso esperamos que hayan podido reforzar un poco y hayan podido implementar todo lo que pudimos revisar el día de hoy. Y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad.